Muchachos, tacitas para arriba. A ver, ¿por qué ocultar los likes en tus publicaciones de Instagram? Los beneficios y las desventajas de poder tener esta función. Y es que miren, muchachos, hay muchísimos cambios en Instagram. Ustedes lo pudieron ver, esta semana tuvimos demasiados cambios. Vamos a hacer un recap de todos los cambios que hubo en Instagram esta semana y saber si a ti ya la plataforma te dio los cambios. Eso vamos a hacerlo en un momento. Y también toda la gente que no le ha hecho los cambios que vamos a ver que se hicieron en la semana en la plataforma, muchachos. De hecho, hubo un día otra vez que se cayó Instagram para algunas partes de Estados Unidos y tú me vas a contar si tú fuiste una de esas personas. Los estoy viendo llegar, muchachos, como siempre, tacitas para arriba, muchachos. Estoy con té, ¿verdad? No estoy con café porque si no, no duermo. Y ahorita voy a las preguntas. Pero quiero decirles que vamos a hablar específicamente de este tema al principio. Y este es un post que yo les dejé de cómo ocultar los me gusta de tus posts de Instagram. Y se ardió el caldero porque muchos de ustedes me escribieron: ¿y de qué sirve quitarle los me gusta? ¿Y yo por qué voy a querer quitarle los me gusta si con trabajos, si me dan me gusta ya? O sea, ¿qué te pasa? Bueno, yo te voy a contar de dónde viene esto y por qué Instagram decidió hacerlo. Porque es muy fácil decirte, no, pues nada más dale clic aquí, porque vamos a repasar esto. Si tú quieres quitar los me gusta, lo único que vas a hacer es darle clic aquí, muchachos. Voy a agarrar mi lápiz para que ustedes lo puedan ver. Le vas a dar clic en tus publicaciones a los tres puntitos de aquí y una vez que le des a los tres puntitos te va a salir el menú. En el menú, muchachos, tú le vas a poder aquí turn off los comentarios o también hide like count. Entonces vas a ocultar cuánta gente le dio like. Supongamos, por ejemplo, a este de acá, ¿verdad? Le dieron 268 likes, ¿verdad? Pero si yo quisiera ocultar los likes, debo de hacer eso, los tres puntitos, y decirle al sistema que lo oculte. Pero ya, yo no voy a ir uno por uno quitándole. Ok, si tú quieres definitivamente que tu cuenta no se le vea cuántas personas le dieron corazoncito o le dieron like a una publicación, lo único que tienes que ir es ir a configuración y donde dice privacidad, ahí te va a salir. Todo lo pueden ver en este carrusel que yo les hice y ustedes lo van a hacer como siempre, ya saben. Mis cosas es paso a paso, para que lo puedan ir haciendo a sus tiempos. Pero yo te voy a decir desde dónde viene esto y por qué que lo sacó Instagram. Esto no es nuevo, muchachos. No, esto ya es más viejo que Matusalén. Esto ya tiene más de 2 años. ¿Qué? Sí, tiene más de 2 años, pero no le habían dado tanta fuerza. Y te voy a decir desde dónde vino el por qué. Porque tú sabes que siempre a mí me gusta traerte a ver el fact. ¿Por qué lo hicieron? Porque fue hace 2 años que todo mundo decía, es que no tiene tantos seguidores, es que no tiene tantos likes ese contenido, pues entonces no sirve, pues entonces ¿no? Y eso comenzó a ser una barra como en la sociedad, porque resulta que nosotros ya éramos medidos por los me gusta y por el número de followers. Ya sé que debes de decir, eso sigue igual, claro, sigue igual, pero realmente sí se hizo una conciencia. Así que en Instagram dijeron, tenemos que ser la primera plataforma que permita que no se vean los dichosos likes. ¿Por qué? En nuestro cerebro, muchachos, los números hacen una gran diferencia. No es lo mismo yo decirte, estamos conectados 38 personas, ¡qué increíble! A decirte, somos 3 millones de personas conectadas. Ah, ahí el cerebro hace fruc y hace cluck, porque la cantidad siempre nos va a ayudar. Los números siempre nos van a ayudar. Pero cuando Instagram hace 2 años saca de que no, que los likes, que ya no los vas a poder ver, él lo que intentaba es que tu contenido fuera evaluado por lo que es, por algo que aportara a otras personas, por algo que realmente la gente gustara y que no fuera medido por los dichosos pedorros likes. Lo cual, afirmo y reafirmo, yo estoy completamente de acuerdo.
No puedes medir un contenido por los pedorros likes. Lo hemos dicho 10,000 veces en las clases express y si sigues mis contenidos en todas mis plataformas, lo sabes. Lo que realmente le da poder a un contenido no son los dichosos corazoncitos pedorros. ¡Ay, gracias, mi flaca! Thank you. No son los likes. Lo que sí le da el poder, tú vas a ir a un post tuyo, le vas a dar aquí en Ver Insights y cuando le das en Ver Insights, ahí sí vas a ver cuánta gente lo envió y cuánta gente lo guardó. Esto sí es, muchachos. Gracias, Giovannina, por los corazoncitos, mi amor. Thank you. Aquí, muchachos, aquí es donde tienes la fuerza de tu post, no aquí. ¿De qué te sirven 269 likes? De nada, absolutamente de nada. Mira, lo que sí te va a servir es que 269 lo hubieran guardado. Así que vamos a hacer las matemáticas como siempre a mí me gusta. Si en un post te dieron 269 likes, ¿verdad? Y te comentaron 31, ya bajó. ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué 269 no comentan? Y ahí va la cosa peor. ¿Por qué, muchachos? Tienes 25 personas que lo envían a la comadre, a la amiga, al colega, qué sé yo, y 72 te guardan. Ya no me da el porcentaje. Tú deberías de tener de tus posts de la semana, tú juntas los de la semana. Yo soy así de freak, muchachos. Yo soy así de freak. Así es como soy conmigo, con mi contenido y con el contenido de mis clientes. Arrastro la estadística de la semana y entonces evalúas, a ver, de toda esta semana, ¿cuál es el porcentaje de gente que no le da like, que está guardándolo y que lo está mandando? Porque ahí es donde el algoritmo de Instagram nos va a ayudar, muchachos. Entonces, el quitarle los likes a tus publicaciones, lo puedes hacer, ¿sabes qué? Durante una semana, pruébalo. ¿Qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Una semana tú los puedes quitar, ¿verdad? Le quitas los likes, ya te enseñé, aquí lo puedes encontrar. Le quitas los likes, vas aquí a los 3 puntitos y le dices que oculte. Si yo le doy aquí, ya se fueron, ¿viste? ¿Viste cómo se fue el 269? Ya nada más quedaron 2 personas que agarra. ¿Nunca te has preguntado por qué solamente deja esas 2 personas? ¿Cómo es que los busca? ¿Cómo es que te los muestra? ¿Por qué siempre te elige 2 personas? Ustedes saben, yo les voy a decir y voy a los comentarios. No crean que los estoy ignorando, muchachos, pero ya saben, la clase express empieza, pero va arrasando. ¿Cuántos de ustedes, muchachos, tuvieron cambios en Instagram en esta semana? Eso fue, mi amor, una locura. De hecho, el miércoles nos quedamos sin Instagram algunos por un par de horas y es que las cosas están cambiando, muchachos. Y quiero decirles y anunciarles que voy a entrar al Summit de Facebook. Cada año me mandan invitación. Pues normalmente era para, ¿verdad? Pues para poder ir a Los Ángeles, muchachos, pero ahora no se puede. Así que todo va a ser online. Vienen muchos cambios en Facebook y ahí es donde ustedes saben que es mi fuerte. Así que estaré ahí y voy a empezar a dar las clases de Facebook en mi página de Facebook. Así que asegúrate de estarme siguiendo en Facebook porque voy a anunciar los lives. Y si tú quieres aprender de Facebook, de verdad, ahí, muchachos, ahí. Así que vamos a ver, dice mi Nidia, oye, mi flaca, mi Facebook nunca se fue a Pages. Eso es lo que quiero ver en el Summit de Facebook en el que fui invitada y voy a ver todo eso, muchachos. ¿Por qué es que unas páginas de Facebook simplemente no han pasado al Facebook 8? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que pasó? Así es que ojalá que puedan estar, muchachos. Ya, eres una dura, gracias por tus tips. Siempre me ha gustado eso de eres una dura. En México eso no se entiende, pero aquí lo entendí y me gustó. Dice por aquí... dice, estoy viendo de nuevo, agradezco a Dios por la oportunidad. Ay, mi amor, Ceci, te mando un gran beso. No puedo decir esa palabra que te dio porque esto está tremendamente controlado, pero mi amor, espero que estés súper bien y tranquila, que no te has atrasado. Mira, ya sabes que todo lo dejo aquí
Tú ve a tu tiempo, mi Ceci, y tranquila, que lo más importante es que estás aquí con nosotros. Dice por aquí, ¿por qué solo deja 2 likes? Muy bien, Patti. Mira, el sistema, cuando tú estás, fíjate, aquí, cuando es un video, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es un video y dice 3,405 vistas y nada más me dice que MC Vinculación le dio like. Entonces, en los videos deja 1, ¿verdad? 1 y los otros. Y luego, muchachos, en algunas veces el sistema lo que hace es, con la persona que tú interactúas más, o la última que le dio like es la que se registra todo el usuario. Lo que yo te digo es, intenta durante una semana quitarle los likes a todos tus posts, ocúltalos. ¿Para qué? Porque tú te vas a dar cuenta si la gente está evaluando tu contenido por el número que aparece ahí o realmente se está dando el tiempo de leer el texto que le pones, que ya sabes que se llama copy, o muchachos, de realmente interactuar contigo. ¿Qué sucede? Hay una reacción en nosotros. Cuando nosotros entramos a una página donde no tiene likes, donde no ves quién le dio like y nada más te aparecen como 2 personas, pero como que no te sale, pasa una cosa en tu cerebro, como que, ay, mi vida, nadie le dio like, yo le voy a dar. Pero no va a contar. Entonces la persona va a ser como que, pero yo le di like. No lo van a entender, tus usuarios no lo van a entender. Sin embargo, para ti va a ser un gran medidor durante esa semana. ¿Y para quién lo recomiendo? ¿A quién recomiendo ocultar los likes de sus publicaciones? A todos aquellos que de verdad les afecta. No te sientas mal. Si tú te afecta de verdad estar echándole todas las ganas, estás invirtiendo en un diseñador o a lo mejor tú estás sacando buenísimos contenidos, pero la gente no está reaccionando como tú quieres, quítale los likes, quítaselos, quítate eso de la mente. Yo tengo un amigo que de verdad, muchachos, yo le digo, te prohíbo que veas tu Instagram 5 horas, dejen los posts que fluyan, que crezcan. ¿Por qué? Porque la gente es súper desesperada. Mira, Miru, aquí lo puedes encontrar en mi Instagram porque hice uno entero para Miru que está preguntando cómo lo hace. Aquí lo hice entero. Pero si tú quieres, ¿verdad? Pero si tú quieres, fíjate cómo ya aquí el sistema, como le quitamos los likes, fíjate lo que dice. Mira, aquí me lo puso, ¿ya vieron? Toca aquí para que todo mundo vea los likes de tu post. Si yo le doy like, si yo le doy clic aquí, entonces van a aparecer todos los likes. De nuevo, ahí están, 268. Para quien me estaba preguntando, es muy fácil. Le das a los 3 puntitos y en los 3 puntitos le vas a poner que los oculte. Pero si quieres hacerlo para todo tu Instagram, que es lo que les sugiero, hacerlo durante una semana. Nelly, muchas gracias por tus corazoncitos, mi amor. Thank you. Entonces, si tú quieres hacer eso, muchachos, lo único que tienes que hacer es entrar a la configuración. Así es que si a ti te está afectando que no tengas los likes suficientes, quítaselos. Luego se los puedes volver a poner. Eso es lo que me gusta de esta función de Instagram, que después los puedes volver a poner y ya. A lo mejor, cuando ya llegue a los likes que tú quieres ver y que te sentirías bien de tener un post, pues los vuelves a prender. Y ya, mi amor, y ya. ¿Quién te va a venir a decir, ay, no se le ven los likes a tus posts? No, nadie te va a decir, mi amor. O sea, la gente anda en todo y nosotros pensamos que ellos están pensando en nosotros. Nada que ver. Todo el mundo está en lo suyo y haciendo lo suyo y moviéndose de un lado al otro. Así que tú haz tus estrategias. Yo te voy a decir con qué cliente yo hice esto y tú tal vez no lo vas a creer. Yo tengo un cliente, muchachos, que tiene 200,000 seguidores. Este cliente que tiene 200,000 seguidores se dedica simplemente a los hombres. ¿Qué? Sí, a los hombres. Hace todo lo que es trajes para hombres, ¿ok? Tiene 200,000 seguidores en Instagram. Todos sus clientes vienen por ahí.
Pregúntame qué le preocupa a ese hombre. A ese hombre le preocupa que cada vez que hace un post, que cada vez que pone una oferta, que cada vez que hace algo así, no hay likes. Yo tenía que quitarle esa maña de esa limitación que tenía él en su cabeza. Es que a mí a veces me toca ser psicóloga. Entonces, ¿qué sucede? Le dije, flaco, vamos a hacer una cosa. Permíteme quitarle los dichosos likes a la cuenta de Instagram durante un mes. ¿Tú me permites? No, ¿cómo crees? Ya, yo no voy a poder medir. Es que no somos medidos por eso. Somos medidos por toda la gente que nos escribe, por mensaje directo para hacer sus trajes, que son hombres. ¿Tú sabes que un hombre que invierte en que un sastre especial le haga un traje? Muchachos, estamos hablando de trajes de arriba de $2,000. No es cualquier traje pedorro que vas y te compras por ahí. No, o sea, el que le escriba un mensaje directo, uno por día, es bastante, muchachos. Entonces, él me permitió hacerlo. Lo quitamos durante un mes entero, 30 días. Él ya no podía más. Y eso sí, muchachos, yo le dije, no te puedo enseñar cómo lo haces reversible. Claro, lo podía buscar por internet o casi meterse a mis clases express y saber. Pero yo te estoy contando lo que yo hice con este cliente para poder quitarle la ansiedad y no estaba jugando a nuestro favor los dichositos likes, muchachos. Así que lo quitamos durante un mes. Resultado, las primeras 2 semanas me reventaba el teléfono, muchachos. Me lo reventaba. Jazz, no puedo. Jazz, yo creo que esto no es buena idea. Jazz, discúlpame, pero no puedo porque cuando yo entro, Jazz everywhere. Lo que yo hice fue, flaco, confía, por favor, confía. Así que confió. Un día estaba yo en el lugar, muchachos, donde ellos hacen toda la parte de las telas y y me llamó mucho la atención que uno de los sastres le dijo, sabes que te veo ya más tranquilo con los dichosos likes y las publicaciones, y de hecho el contenido empezó a mejorar. ¿Por qué, muchachos? Porque muchas veces le damos demasiada atención al dichoso like, muchachos. No le des tanta atención. Suelta tus contenidos. ¿Cómo terminó esto de mi cliente con los likes? Lo que sucedió es que se fueron juntando los likes en todos los posts y cuando yo hice reversible, él pues le encantaba porque dijo, mira, este tuvo muchísimos. Ay, este no tuvo tantos, pero está bien, no me afectó. Y eso, muchachos, me hace feliz. ¿Por qué? Porque con tan solo un botón y una decisión puedes cambiar la percepción que tienes de tu contenido y no pararte y no parar tu trabajo. Porque tu trabajo, muchachos, es el que va a hablar por ti. Es tu producto, es tu servicio, no son los pedorros likes de la gente. La gente es egoísta por naturaleza. Ellos no pueden ver brillar a alguien. Les duele, les arde, se muerden. Eso es lo que a la gente le pasa. Entonces, si tú te fuiste de viaje porque tienes una agencia de viaje maravillosa como Nidia, que se la pasa viajando y entonces la ves en el crucero, pero también la ves en Disney, pero también ella va y viene, pues obviamente va a tener gente que no le va a gustar y va a decir, ¿qué? Yo no le voy a dar like a esta que anda en los cruceros de Disney, VIP, no, yo estoy aquí en una oficina encerrada, no. Entonces, muchachos, resulta que si no le dan un like a Nidia, probablemente ella diga, no estoy haciendo suficiente. No estoy haciendo buen contenido y eso no es verdad. Así que las variables que tenemos para que alguien nos dé un pedorro like son demasiados. ¿Qué necesitamos hacer? Quítate eso. Quítatelo, ahí está el like. Por eso es una de las ventajas que tiene esta herramienta, de que la gente valore tu contenido no por los likes que tiene y no por los seguidores que tienen, sino por lo que tú estás ofreciendo. Tú sabes qué tipo de contenido estás dando. Tú sabes cuando grabas un video, y se los digo a todos mis alumnos siempre y hasta mis clientes. A veces tengo celebrities que yo los veo a los ojos y le digo, ¿fue lo mejor que pudiste hacer? De verdad, ¿ese es lo mejor que me puedes dar? ¿Y qué hago? Pico el orgullo. Claro, porque a cualquiera
Si alguien te hace un huevo en la mañana, te hace el huevito con el jamoncito, y te lo da, y tú le dices, ¿esto es lo mejor que le pudiste hacer? Sin mala onda. Te aseguro que después te va a dar un huevo tremendo, va a poner el amor, todo hay que hacerlo con amor, claro que hay que hacerlo con amor, y en redes sociales más, porque si tú haces un video con amor, si tú haces un contenido con amor, muchachos, y lo lanzas, te vas a encontrar dos tipos de personas. El que lo va a ver y va a decir, esta vieja. Sí, pero le va a arder, porque ellos no están moviendo absolutamente un dedo, muchachos. Un dedo para hacer contenido. Es muy fácil ponerse atrás y empezar a joder a la gente. Ay, mi amor, qué valiente. Venga aquí, dígamelo a mi cara. Dígamelo y siéntese para decirme. Porque eso es muy diferente al que está... ¿O no? Y la otra persona que te vas a encontrar, que aún hay muchos, muchachos, es esa gente que va a valorar. Y va a decir, nada más tiene 10 likes, yo le voy a dar 11, yo le voy a comentar. He aprendido con Jazz que lo que le da fuerza a los posts de mis amigos, de mis colegas, de gente que yo aprecio, es compartirlo y guardarlo. Entonces, ¿qué hace la gente inteligente? No solo te da un pedorro like, no, la gente inteligente ya sabe, escribe un comentario, lo manda a alguien y lo guarda. Ahí está. ¿Quieres hacer el bien a alguien? No solamente le des un like pedorro, porque eso ni sirve. Eso ni sirve. Por eso te digo que la estrategia de quitar los likes sin duda es buena. Sobre todo para aquellas personas que tienen poca audiencia, pocos likes y que se angustian. Porque yo los entiendo. Yo pasé por esa calle, mi amor. Yo pasé por esa calle donde nada más había 5 o 6 likes. Pero nunca me importó, me eché la mantequilla y dije, mi amor, yo estoy aquí para brillar, no para que me vengan ahí, ¡ay, 5 likes, ya no quiero hacer nada! ¿Qué? Ahora hago más, para que se les quite, hago más, ¿cómo de que no? Y te lo he dicho a ti, se lo he dicho a mucha gente. A mí hay revistas, muchachos, hay programas de televisión que me lo dicen. Si tuvieras más seguidores, si ya hubieras llegado a los 100,000. Y hace como 15 días me di el lujo de mi vida. ¿Quieren saber cuál fue el lujo de mi vida? Ahí les va el lujo de mi vida. Esa revista que hace 2 años no me quiso sacar porque yo todavía no tenía los 100,000 seguidores de Instagram para sacarme junto con los otros colegas amados aquí en Miami. Ahora me escribe y me dice que quieren darme una página en el interior. Y yo le digo, no, mi amor, ustedes no son la revista que yo espero y donde mi cara va a estar. ¡Toma, muchachos! ¡Toma! Todavía no tengo los 100,000, me queda clarísimo, pero después de ese piquete al orgullo, muchachos, yo me di cuenta que definitivamente no es donde yo quiero estar. Ustedes nunca me van a ver en esa revista, y no por ardida, simplemente, muchachos, porque yo me di cuenta que los niveles están muy, pero muy diferentes. ¿Cómo es posible que te estén evaluando por los dichosos números cuando a veces he tenido que sacar de problemas a clientes de ellos, que ellos me los mandan a mí? ¿Are you kidding me? Pero bueno, es otra cosa, muchachos. En fin, la cosa está aquí. Dice, me haces reír con optimismo. Es que hay que hacerlo, muchachos, hay que hacerlo. Miren, aquí psicopedagoga Mari dice, yo apoyo mucho más a los colegas míos, no valoran ni apoyan. Claro, porque todo el mundo, Mari, lo que está haciendo es para ellos. Todo es para ellos, todo es para ellos. Y eso es lo que yo les digo con mi frase. El que se queda con información, se le pudre el corazón. A mí, ¿qué me cuesta venir a decirles, muchachos, los cambios de Instagram son estos y otros? ¿Y saben qué dicen? Estás bien bruta, Yasmín, porque tú ya hubieras podido cobrar por eso. ¡Qué gran genio! Dime algo que no sepa, tarugo. ¿Tú no ves que eso también lo pueden ver en cualquier lado? No, pero bueno, son mentalidades, muchachos, mentalidades. Vamos a hacer el recap de lo que cambió en Instagram y me van diciendo qué sí les cambió y qué no le cambió, ¿ok? Vamos para allá. Número 1, tú me dices si ya te cayó o todavía no. A todos los que tienen 10,000 seguidores, muchachos, a la hora de hacer una historia, ¿verdad? Por ejemplo aquí,
fíjense lo que ya sale. Automáticamente ya te sale que para poner un link tienes que usar ahora ay, espérenme que se ve desenfocado, ¿verdad? Aquí está. A cada rato me está avisando. ¿Por qué, muchachos? Porque ya me lo quitó de aquí arriba. Aquí arriba ya no sale. Antes salía como una cadenita para todos los que tengan 10,000 seguidores. Pero ahora ya no sale, muchachos. Y quiero decirte algo. Yo se los dije y luego me vinieron a decir, ay no, pero es para eso tienen que tener 10,000 seguidores. Quiero decirte y necesito que aprendas esto. El sistema siempre tiene hoyos negros, ¿ok? Siempre tiene hoyos negros. Y los hoyos negros son cosas en el sistema que algunas cuentas tienen la suerte de caer. Yo ya tengo clientes que no tienen los 10,000 seguidores y tienen esto, muchachos. Tienen este link. Entonces, tú puedes ver por todos lados que la gente dice, ay no, que solo con 10,000 seguidores. No, mi amor, yo ya lo vi con estos ojos, muchachos. Y que son grandes. Y si lo tienen, así es que me encantaría saber aquí si alguno de ustedes lo tiene, porque es importantísimo. Tú ya vas a poder mandar a tu gente a el link de donde quieras, a tu página, a tu tienda, a tu canal de YouTube, a tu página de Facebook, a donde tú se te hinche la gana, lo vas a poder hacer. Así es que te va a salir así, entonces yo le voy a dar OK. Y ahora, cuando vas a los stickers, aquí va a vivir el nuevo link. Esto acaba de salir, muchachos. Está fresquecito del horno. Cuando tú le das clic, por ejemplo, yo le voy a poner aquí curso de redes con Jazz. Para los que se quieran ir a Cancún conmigo, muchachos, todavía están a tiempo. Nos vamos el 26 de septiembre para un bootcamp. Entonces, miren, ya lo puse y miren cómo me sale. Miren. Ahí lo vas a poder cambiar de color. Si tú le das clic aquí, cambia a blanco, aquí cambia azul, aquí cambia como a un grisecito y luego cambia al azul. Ya no están los coloridos o los naranjas porque pues están intentando cambiar. Y la gente ya va a dar clic directo, muchachos. Aquí va a dar clic directo, ¿ok? Así es que ustedes me dicen a quién ya le salió. Dice aquí, mi Nidia, no está alineada a ti, mejores revistas te buscarán, exacto. Dice, sí, ya lo veo, perfecto. Dice, no tengo 10,000, solo nada y eso, tengo una amiga con 1,000 y sí lo tiene. Ya ves, gracias Nidia, que me encanta que ustedes también participen porque si no después dicen, no, pues lo dijo Jazz, pero no lo vimos. Ahí está, hay personas que tienen 1,000, 2,000 y entraron en los hoyos negros del sistema. Y eso, muchachos, es una maravilla, una maravilla. Entonces, entro por aquí. Gracias, Ana. Thank you. Ya lo tengo, dice el Cita que ya lo tiene. Dice, yo solo tengo 1,000, ojalá tuviera 10,000 para tener algún sponsor, pero mi Magic puede ser que lo tengas, así es que sería genial. Mi Lupis, ¿cómo estás? Aquí ando, mi Lupis, aquí ando. Entonces, ustedes pueden usar eso. Ese es uno de los cambios que pasó en Instagram, bebé. ¿Qué otra cosa ha cambiado en Instagram? Algo de lo más nuevo, muchachos, que ustedes van a poder también aprovecharse de estos cambios, es que ya vas a poder usar todo esto que tú ves aquí, muchachos, toda esta parte de aquí, ¿verdad? Que ya le vas a poder poner tu botón de WhatsApp. Eso es una cosa maravillosa porque ahora ya como que ellos están fusionando. Acuérdate que Facebook compró Instagram hace muchísimos años, después compró WhatsApp y está haciendo como su triada. Fíjate muy bien, esa triada es súper importante y está siendo completamente muy reconocida porque lo que quiere es esos pequeños emprendedores y grandes empresas que lo usen, ¿verdad? Que usen todo. Entonces vas a poder hacer varias cosas ya con WhatsApp y muchas de esas cosas nosotros te las hemos puesto aquí en el contenido de la semana, muchachos. Lo único que tienen que hacer es entrar aquí y ver todos esos nuevos cambios que han salido. Ahora,
quiero decirte una cosa, voy a revisar aquí el archive de las historias, porque yo quiero enseñarte que cuando sale algo nuevo, muchachos, cuando sale algo nuevo, siempre le voy a poner como break news, siempre le voy a poner break news. Entonces, si yo me voy aquí a mis historias, una de las cosas nuevas que les dije, perdón, fíjense, esto salió en la semana, muchachos. Miren, la barra de sugerencias de compra. ¿Ok? Entonces, la barra de sugerencias de compra te va a salir cuando vas a tu Instagram, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ellos quieren? Ellos están impulsando a aquellos negocios que están haciendo negocio, muchachos, negocio con ellos. Entonces tú vas a entrar aquí y lo que vas a ver es una barra que va a impulsar a la venta. ¿Cómo hacer que él te impulse a ti si le estás metiendo publicidad? Tienes que saber que para que él te impulse en esa barra nueva, por ahora, es una parte que es realmente compañías que le meten pero durísimo a la publicidad. Y cuando te digo durísimo estoy hablando de miles. Pero, siempre hay algo para los terrícolas. En este caso, muchachos, para nosotros los terrícolas, es meterle $5 diarios a Instagram, muchachos. Si tú quieres hacer, vamos a pensar que tú vendes estos, ¿verdad? Tú vendes pinochos. Entonces, yo vendo mis pinochos y los vendo por Instagram, tengo mi tiendita, todo muy bonito. Bueno, lo que yo te recomiendo es que le metas $5 a cada publicación que haces de tus pinochos. Diarios, 5 diarios, durante mínimo 4 días, porque es cuando da buenos resultados para las campañas por Instagram, ¿ok? $5 diarios por 4 días. Revisas cuánto te dio eso de retorno, de mensajes directos, cómo es que la cosa ahí se puso y ahí tú decides pues si le sigues metiendo dinerito o si no. Las cosas más inteligentes de hacer, muchachos, es ir midiendo. No ir metiéndole dinero a lo loco y de repente, no, pues no dio, no, pues no se pudo. No, muchachos, tienes que ser mucho más inteligente que eso. Y otra de las cosas que quisiera que supieras es que el contacto con mensaje directo es tremendo, muchachos. Es tremendo. Tú tienes que poder chismear con la gente por mensaje directo. Mira, yo a veces de verdad no me da la vida, no me da el día para poder contestar tantos mensajes, porque son o reacciones o son preguntas o son felicitaciones y yo quiero verlas, pero el hecho de que las bandejas, muchachos, solamente sea primary, general y request es horrible. Yo espero de verdad, y yo lo he escrito porque hay unas partes cuando nos invitan a estos submits de Instagram y de Facebook a los que nos dedicamos a esto, muchachos, que yo sí les escribo, te lo juro que yo a todos les escribo y les digo, deberían de hacer en la parte de DM, ya que es tan importante para la venta, muchachos, que hagan otro tipo de filtros donde nosotros podamos poner, este es prospecto, lo paso aquí, este ya hablé con él, este le vendí unas asesorías, estos son mis cuatazos, estos son mis celebrities, como para tener bandejas. Y en Instagram, en Facebook sí se puede. Facebook es una chulada, muchachos, le puedes poner banderitas, colores, lo pasas, lo pones, es una cosa belleza, es una belleza, pero esa belleza no está en Instagram. Así es que yo lo he pedido mucho y yo espero que algún día pues nos hagan caso, porque no creo que yo sea la única que diga eso. El contacto directo en mensaje, muchachos, en Instagram es importantísimo. No contestes, muchachos, no contestes con tus respuestas automáticas todas pedorras. No. Primero el chisme. Primero el contacto. ¿Cómo estás? Personalízalo. ¿Cómo estás, César? César, que ya me va a mandar mi café, muchachos. O sea, yo tengo un café favorito y es el de César. César ya me lo va a mandar y entonces ya voy a poder decir tacitas para arriba con el café de César, muchachos, porque ya me hace falta. Así es que el punto es, mira, Caro dice, ya es posible llevar 2 cuentas de 2 negocios diferentes. Claro que es posible, mi Caro, pero siempre una va a sufrir más que la otra porque
es muy cansado el estar haciendo contenido para 2 cuentas, el estar empujando, sí, con trabajos, mi caro, imagínate 2, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Dice por aquí, Osdali dice, Jazz, a mí me sale en mi página de negocio, pero solo me deja subir a IGTV, ¿por qué? Please help. Pero ¿qué te deja hacer? Pero ¿cómo que nada más te deja subir a IGTV, mi flaca? ¿No te deja subir post? ¿No te deja hacer stories? Es que no te estoy entendiendo muy bien, pero si me puedes escribir, va a ser más fácil. Escríbeme aquí en los comentarios mientras terminamos para saber qué le está pasando, mi amor. Mira, si ustedes tienen algún problema con Instagram, alguna cosa que dices, esto no está bien, no puede ser, yo no tengo esas actualizaciones porque no me han llegado, bla, 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 bla. Aquí te va cómo vas a forzar, muchachos, vas a forzar al sistema. Siempre forza al sistema porque ellos nos forzan a nosotros siempre. Así es que tú también lo puedes forzar. ¿Cómo es que se forza un sistema? Esto es para cualquier plataforma, ¿ok? Lo que vas a hacer es dar logout. No me quites la aplicación luego, no, mi amor, tienes que decir salir de la cuenta y te voy a enseñar cómo, ¿ok? Nosotros, me dio comezón. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Entonces estás aquí en tu cuenta normal y lo que tú le vas a dar, muchachos, es aquí, mira. Le vas a dar aquí. Fíjate bien. Para forzar tu cuenta y que haga update, ¿ok? Si es que algo te está faltando y dices, eso yo no lo tengo, ¿por qué? Vamos a forzar el sistema, nunca falla. Ok, ¿qué hacemos? Entras aquí a tu Instagram, le das clic a los 3 rayitas que tienes aquí y en las 3 rayitas le vas a dar en settings, la ruedita de aquí arriba. Una vez que lo haces, te vas a ir hasta abajo, bebé, hasta abajo, bebé, donde dice logout. Tú le vas a dar logout, ok, estamos forzando el sistema, tú le vas a dar logout y ya una vez que te saliste, me la vas a quitar de tu teléfono, la quitas, la tiras por allá y vas a esperar de 24 a 40 horas. ¿Qué? Voy a estar sin Instagram. Sí, usted va a estar así y si lo tienes en la computadora también abierto, también le hace logout. Chao pescado, me olvidas esa aplicación de Instagram por 24 horas mínimo y entonces vas a tu teléfono, descargas Instagram totalmente, vuelves a entrar y voilà, normalmente eso me funciona de maravilla porque el sistema simplemente hace un reboot y te da las actualizaciones, bebé. Eso es lo que vas a hacer. Así es que, muchachos, yo les mando un beso así, miren, enorme, enorme, enorme. Dice Osdali, dice sobre el link directo. Pues es que el link directo te va a dar a IGTV, flaca, pero no te va a dar para un web si no tienes 10,000 seguidores. Ya te entendí ahora sí qué es lo que está pasando. Pero te resuelvo, Osdali. Puedes hacer en el IGTV que vas a subir, hasta arriba en el título, flaca, pon el website a donde quieres ir. Busca una clase express que yo tengo aquí en mi Instagram que dice cómo mandar a alguien a un website sin tener los 10,000 seguidores, sin tener el swipe up, que antes era el swipe up, ahora ya valió gorro. Todos los que teníamos swipe up, ya no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque llegó el link dichoso. Así es que, muchachos, les deseo de verdad que tengan un fin de semana espectacular. Y ya saben, ¿qué le da fuerza a este post cuando se quede en IGTV? A ver, ¿qué? No el like pedorro, no, mi amor. Que lo comentes, que lo guardes y que lo envíes. Así de sencillo, muchachos. Así es que les mando un beso enorme, muchachos. Tacitas para arriba.